Hola, qué gusto que esté con nosotros en esta primera edición de Diálogos Contables. Hoy vamos a tener un programa muy interesante con Yelena Rodríguez, directora de la Asociación Interamericana de Contabilidad, capítulo Panamá. Igualmente va a estar con nosotros don Milton Chambonet y el señor director del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Ya iniciamos Diálogos Contables. Gracias amigos por estar con nosotros aquí en Diálogos Contables, un programa que llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores Aula Contable y a todos aquellos que hacen posible este programa. Diálogos Contables es una conversación abierta con diferentes actores de la sociedad de negocios que conversan con nosotros sobre temas de suma importancia para la profesión y para el desarrollo de los negocios en nuestro país y en toda la región. Y precisamente por eso estamos hoy con Yelena Rodríguez, directora nacional de la Asociación Interamericana de Contabilidad, capítulo de Panamá, pero además una de las personas que representa a nuestra región ante el IFAC en temas de ética y que ha participado en innumerables actividades a nivel global llevando la bandera de la ética en la profesión de la contabilidad. Yelena, bienvenida a Diálogos Contables. Muy agradecida, Salomón, por esta invitación tan especial. Realmente el tema ético es un tema que ha tomado una relevancia total en estos tiempos que estamos viviendo, donde realmente la expectativa y la incertidumbre han dejado de algún modo adormecidas a las personas y no se sabe cómo accionar ante los distintos escenarios. Entonces es una oportunidad muy importante que me brindas de llevar un poquito de ese conocimiento que a través de los años se ha ido adquiriendo en materia ética. Cuéntanos, Yelena, ¿qué cosas específicas del tema de ética deberíamos tener en cuenta, sobre todo en este momento que estamos viviendo en los negocios? Mira, estamos viviendo una época muy difícil en función de que el COVID ha venido a transformar todo lo que nosotros conocíamos como normalidad. Nos ha obligado a reinventarnos, nos ha obligado a reenfocarnos. Muy crucial, ¿por qué? Porque funcionó como un detonante en función de procesos y en función de tecnología. Antes quizás a nivel de procesos y tecnología nosotros no le prestábamos atención a la misma ética en sí, pero cuando estos dos elementos entran a interactuar y el COVID detona el tema de procesos y el tema de tecnología, entonces la ética entra a jugar un papel fundamental, porque se convierte en el eje y en la base para garantizar la transparencia en los negocios. Transparencia. Hoy en día estamos viviendo en un mundo que ha demostrado su poco apego a la transparencia. En ese caso, ¿qué dicta el código de ética a nivel global por parte del IFAC que puede ser utilizado por todos los miembros de la profesión para poder hacer las cosas mejor y obtener como beneficio generar valor? Porque al final eso es lo que estamos buscando. No es solamente un cumplimiento por cumplimiento, es generar valor a través del cumplimiento de la ética. Es exactamente lo que tú dices, Salomón. Existe el código de ética que de hecho ha sido modificado por la Federación Internacional de Contadores y recientemente lanzado hace un año. Es un código bastante extenso que no da espacio a interpretaciones.
Es un código muy claro, traducido incluso a 39 idiomas distintos, entre ellos los principales idiomas de la ONU, reconocidos por la ONU, que son el chino, el francés, el japonés, el inglés y el español. La idea de esto es que precisamente las personas tengan una base sólida para el actuar dentro de su profesión. Ahora bien, a nivel de contadores y profesionales en general, debemos nosotros tener, como decía yo, un código ético genético, pues eso que tú traes de tu casa, que traes desde tu nacimiento, eso que tú vas aprendiendo de valores, principios, moral, pero también cuando entras a una profesión como la nuestra, que es la que defiende los intereses de las empresas y asegura la transparencia, uno tiene que tener muy claro lo que son los principios fundamentales que rigen nuestra profesión. Esto es simple: integridad, responsabilidad, claridad, o sea, actuar como se debe actuar, con honestidad. Esto es algo que uno debe tener sumamente claro cada vez que uno ejecuta una acción en materia económica, en materia contable, y no perder de vista que estos momentos de crisis a veces presentan algunas circunstancias donde uno dice, nadie se va a dar cuenta que yo voy a hacer esto diferente. Sin embargo, tu propio código ético, genético, personal debe decirte, aquí no hay nada, nada que debe hacerse diferente. Hay normas internacionales de contabilidad y de información financiera, existen códigos éticos, existe un programa de control de calidad, existen normativas gubernamentales. O sea, realmente todo ya está normado. Cualquier desviación que tú hagas que se aleje de estas normativas es una actuación impropia. ¿Qué no estamos haciendo en Panamá y qué deberíamos hacer? Bueno, en Panamá ocurrió una situación muy particular. Cuando se desata el tema del COVID, el primer trimestre íbamos bien, trimestre, me atrevo a decir. El panorama era alentador, los negocios iban creciendo, la economía iba creciendo. Sin embargo, llega el COVID. ¿Y qué ocurre? El panameño se durmió, las empresas se durmieron, se quedaron estáticas pensando, ¿y ahora qué hago? Tuvimos la bendición, lo llamo yo de esta manera, de que organismos internacionales como la Federación Internacional de Contadores y la Asociación Interamericana de Contabilidad empezaron a trabajar y a desarrollar de alguna forma guías que permitieran apoyar a los gremios a levantarse e implementar soluciones. Pero aún así no lo hacían. ¿Ve? Y hay muchas empresas todavía, Salomón, que no lo hacen. Entonces, aquí hay cambios que hay que introducir y son cambios radicales, pero la base tiene que ser la ética. Y cuando digo cambios radicales, es que a partir del hecho de entender la fundamentación de la ética en la profesión, de comprender que han habido avances y evoluciones investigativas en materia ética, que hay nuevas expresiones como la ética en la sociedad, la ética aplicada y la sostenibilidad, la ética en la educación, la bioética, la biocontabilidad y ahora una terminología nueva, aunque lleva ya algunos añitos caminando, que es la contabilidad tridimensional. Nosotros tenemos que comprender que tenemos que accionar y accionar significa dejar de quedarnos quietos, entender que la tecnología no es una opción, es una necesidad para seguir caminando y tener muy claro que existen dentro de esta situación que estamos viviendo a nivel de negocios y a nivel de la sociedad, dos fases. Una fase de recuperación. Y es la fase en la que en cierta forma nos encontramos, que puede estar tomando entre 9 y 12 meses, y hay muchas cosas que tenemos que aprender en esa fase. Y posteriormente viene una fase de activación, una vez ya se han tomado todas las medidas. Existen 4 ejes
que yo me atrevería a compartirles en este momento, porque es que no podemos seguir detenidos en el tiempo esperando a que el COVID termine, la pandemia termine, porque el día en que esto termine vendrá otra cosa. Y nosotros tenemos como profesionales que seguir caminando. Entonces tenemos que mirar, por ejemplo, en un esquema de reestructurar nuestras organizaciones. Esto significa mirar nuestros modelos de negocio. Nosotros tenemos que innovar tecnológicamente, ver que si hay que invertir y en qué hay que invertir. Y definitivamente tengo que asegurar que va a haber que invertir. Lo importante es saber de manera inteligente cómo hacer esa inversión. Tenemos que hacer un rediseño de procesos. Muchas veces las personas utilizan la palabra reingeniería. Vamos a hacer reingeniería. Por favor, no pronuncien más la palabra reingeniería. Estamos hablando de que estamos en tiempos de rediseñar y reinventarnos para que las cosas salgan diferentes. Y finalmente, entender que nosotros tenemos que tener conocimiento del personal. Para eso nosotros estamos en una etapa donde tenemos que aprender a aprender, y lo que tengamos que aprender, lo tenemos que aprender rápida y dinámicamente para poder mantenernos vigentes. Dentro de estos 4 ejes que mencionas, ¿qué pasos concretos deberíamos tomar para poder construir dentro de las firmas pequeñas, medianas, grandes, de los profesionales independientes, de las empresas para las cuales trabajamos, algún tipo de línea para poder hacer las cosas correctamente? Porque al final eso es lo que queremos. Al hacer las cosas correctamente ganamos más y ganamos mejor todos. Y eso es lo que tenemos que entender, ese es el beneficio que nos trae el comportamiento ético. Así es, exactamente, Salomón. Y en ese sentido, quiero enfocarme, antes de darte la respuesta a lo que me acabas de preguntar, en lo que te mencioné hace un rato, la fase de recuperación. ¿Qué implica esa fase de recuperación? Que hay que determinar cuánto es el tiempo que toma volver a poner a andar la empresa. Sabemos que entre 9 y 12 meses, pero eso va a depender del tipo de empresa que nosotros tenemos. Tenemos que entender que vamos a tener que tomar decisiones que son difíciles, pero por difíciles tenemos que tomarlas de todas maneras. Tenemos que aceptar la necesidad de que tenemos que ir hacia una transformación empresarial. Esto es indispensable. Tenemos que detenernos y tomar una radiografía económica, financiera y contable para poder definir el modelo de negocios que va a funcionar de ahora en adelante. Tenemos que entender que la realidad virtual, que la tecnología vino para quedarse, no es algo que vamos a aplicar en este momento y después nos desconectamos. Que definitivamente se van a dar cambios tecnológicos, esto es indispensable, y que se requiere de desarrollo y de formación continua. Volviendo a la pregunta que me haces en función de estos 4 ejes, la pregunta que uno se haría es, bueno, pero ¿por dónde empezamos? O sea, ¿qué hacemos? Bien, cuando hablo de reestructuración organizacional, es revisar la empresa hacia adentro, es mirar si realmente la empresa necesita, por ejemplo, centralizar sus operaciones, es revisar nuevamente ese modelo de negocio si existe, y si no existe, hacer que exista, porque esa es la base de toda empresa. Y no solo un modelo de negocios, un plan estratégico y un plan de continuidad de negocios en caso de que ocurran situaciones como la que está pasando justo en este momento. Y ver, por ejemplo, si somos empresas que tenemos sucursales, pensar en función de, bueno, voy a fusionar. ¿Ves? Eso me hace un poco más eficiente. Eso en lo que tiene que ver con reestructuración organizacional. Con innovación tecnológica, hay que ver las herramientas en la nueva normalidad, y tenemos que entender que las vamos a tener que aplicar, y tenemos que entender que vamos a tener que invertir, y no precisamente poco, porque lo que en poco haces, poco beneficio obtienes. Es posible que la inversión sea alta, pero tienes que ser muy estratégico y puntual en lo que tú decides hacer a nivel tecnológico. Definitivamente hay un tema a nivel de teletrabajo,
donde se ha venido diciendo, ay, sí, pero el teletrabajo, bueno, es una opción. No, el teletrabajo ya no es una opción. El teletrabajo ya debe convertirse más en la normalidad que en esa posibilidad que tengo de trabajar desde la casa, porque se ha demostrado que sí es muy eficiente. Hay que ver temas como ciberseguridad. Podemos estar sujetos a ataques hacia nuestras empresas y tenemos que blindarnos. Y definitivamente todo lo que tenga que ver con dispositivos portátiles, sacarles provecho a los dispositivos. Ese es el segundo elemento, que es innovación tecnológica. El tercer eje al que me refiero es el de rediseño de procesos. Y reitero, la gente va por ahí diciendo, hay que hacerle una reingeniería, hay que agarrar lo que tenemos y hay que ajustarlo. No, no, no. Eso hay que dejarlo atrás. La claridad que tenemos que tener es que tenemos que rediseñar y reinventar. Disrupción de procesos, hay que transformarlos, hay que digitalizar los flujos de trabajo, hay que hacer planes que sean lo suficientemente resilientes, o sea, que sean lo suficientemente factibles de modificarse en la medida en que va accionando el mundo y definitivamente establecer políticas operativas que sean realmente funcionales. Y finalmente, lo que tiene que ver con la parte de personal, que el conocimiento, donde te digo, aprender a aprender. Nosotros asumimos que las personas deben saber las cosas y nosotros asumimos que si la persona está en un área administrativa, pues en esa única área es donde funciona. No. Aquí los que tenemos este creativo somos nosotros los que estamos a la cabeza de las empresas y ver realmente si esa persona tiene otras habilidades que podemos desarrollar, que sean más eficientes y que le den más beneficio a la empresa. Esto aunado a capacitación virtual continua y de alguna forma buscar la manera de hacer que las capacitaciones también sean muchísimo más ágiles. Entendamos que hoy el mundo cambió, que las empresas, por ejemplo, de educación, cuando antes era el 100% presencial, ahora lo más probable es que el 80% va a ser virtual y el 20% va a ser presencial. Entonces, esto nos obliga a reinventarnos, a pensar en el futuro. Muy interesante. Y ya la última pregunta para cerrar esta entrevista. ¿Cómo creamos la cultura de ética que permee a toda la organización, desde los altos mandos hasta los mandos operativos? Y también se puede dar el caso que desde los mandos operativos se haga el pushing up para que entonces los altos mandos también asuman una responsabilidad ética entre las partes y generar valor para todos los miembros de la cadena. Digo, definitivamente nosotros tenemos que lograr, acomodar el lugar, que la cabeza comprenda que hay que cambiar, que la cabeza comprenda que esto hay que hacerlo rápido y que hay que aprender rápidamente y adaptarse rápidamente. Sin embargo, yo te quiero responder esta pregunta con lo que yo he definido como lecciones aprendidas para hacer frente a una crisis. ¿Por qué? Porque estamos en momentos de crisis y hay que aportar basado en lo que está ocurriendo en este momento. Lo primero, resiliencia. Hay que poder adaptarse a los cambios. Si tú no te adaptas a los cambios y no te sientes en la capacidad, te quedaste. Te quedaste y mejor cambia de profesión porque entonces ya no vamos a poder seguir avanzando. Se requiere liderazgo. En tiempos de crisis se requiere gente que piense y que actúe rápidamente, que tome decisiones rápidas, pero no por rápidas, ineficientes. Se requiere entender que debemos asimilar, mimetizar el tema de la cultura de trabajo remoto. Siempre hemos dicho que es una opción, pero no una solución reactiva. Ahora lo están viendo como una solución reactiva. Cambiemos ese chip. Es una opción que en muchos casos es hasta más económica. La nueva normalidad no es arreglar lo que está hecho. Esto implica, como bien dije anteriormente, un cambio estructural y una transformación por diseños. Debemos tener un plan estratégico, un modelo de negocio, un plan de contingencia. Todo esto nos va a permitir a nosotros reaccionar con rapidez a situaciones de crisis.
tenemos que entender que nosotros como contadores y los profesionales somos actores claves en el proceso de recuperación de esta crisis mundial, porque tenemos que ser garantes de la transparencia y de la rentabilidad de las empresas y la recuperación de las empresas. Tenemos que entender que tenemos que asumir nuestro rol ético cumpliendo particularmente con eso que nos enseñaron en la carrera y en la universidad, los principios fundamentales que norman nuestra profesión. Tenemos que mimetizarnos y hacernos parte de la nueva era digital. Eso no es mañana, la nueva era digital ya está aquí. Y nosotros tenemos que entender que existe ahora la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, el almacenamiento en la nube. Todas estas son herramientas que contribuyen particularmente a la generación de información para mejores tomas de decisiones. Y por último, pero no menos importante, entender que tenemos que hacer mentoría a las nuevas generaciones. Estamos hablando de millennials y de centennials y no son lo mismo. En cierta forma, los centennials son más fáciles de llevar al momento de hacer un mentoreo y de traspasar todo el conocimiento, pero no es al centennial al que nos va a tocar hacerle el traslado de información, es al millennial, que considera en este momento que lo sabe todo. Y realmente eso es lo que constituye un reto que nosotros tenemos que buscar la manera eficiente de lograr, haciéndoles entender a ellos que no es nuestro interés cambiarlos, simple y sencillamente que ellos comprendan que existen valores, principios, moral, costumbres, tradiciones y accionar que tiene que ser cónsono con lo que ellos expresan. Yelena Rodríguez, directora nacional de la Asociación Interamericana de Contabilidad, aquí en Diálogos Contables. Muchas gracias, Yelena, por estar con nosotros y recordarnos que hay que hacer las cosas bien, aunque nadie nos esté viendo. Así es, Salomón. Muchas gracias por esta invitación, muy agradecida, y me encuentro a las órdenes para cualquier oportunidad que tengas en materia ética, en materia pues del nuevo rol ético frente a la nueva era digital. Para los temas que gustes, con mucho gusto aquí estoy para compartir el poco o mucho conocimiento que los años me han ido permitiendo acumular. Muchas gracias, Yelena, y continuamos en breve aquí en Diálogos Contables. Ya regresamos. Hola, mi nombre es María Pía. Es un gusto contar contigo ya que en Aula Contable queremos poner la actualización continua en la palma de tus manos y al alcance de un clic. Presta mucha atención pues quiero contarte todos los beneficios que tendrás al ser miembro exclusivo VIP. La gran noticia es que podrás accesar a la zona VIP virtual 24/7 desde cualquier dispositivo como teléfonos, tablets o computadoras. Podrás ver el contenido premium como seminarios, cursos, foros, dictados por expertos de alto nivel en contabilidad. Si te perdiste de alguno, de seguro en el área VIP lo encontrarás. Podrás desbloquear hasta 12 seminarios al año y repasar el material que compartieron para ti. Como miembro VIP de Aula Contable disfrutarás del 50% de descuento en cualquier seminario programado en vivo durante un año. Tendrás acceso a becas de cursos de nuestro aliado aulaclix.com, donde cuentan con un gran catálogo de más de 400 cursos de profesionalización, programas, idiomas entre otros, y lo mejor de todo es que este beneficio es transferible a miembros de tu familia de primera línea de consanguinidad. Tendrás derecho de sala, consiste en que los miembros tienen prioridad de cupo en cualquier evento nacional o internacional. No dudes en contactarnos, en la parte de abajo del video encontrarás nuestro número de WhatsApp. Recuerda, esta es una promo de tiempo limitado, solo pagas $59.99 al año y ya eres miembro VIP de Aula Contable. Te espero en el área de miembro. Aulaclix.com es una solución educativa que a través de videos y medios multimedia permite dictar de una manera práctica y directa cursos en distintas áreas utilizando el Internet como canal de comunicación. Desarróllate en el mundo que siempre has soñado con Aulaclix.com.
Gracias por estar con nosotros en Diálogos Contables en esta primera edición del 2021. Y con nosotros está un invitado muy especial, el señor director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, quien también es presidente del Colegio de Economistas de Panamá. Damas y caballeros, Samuel Moreno en Diálogos Contables. Bienvenido, don Samuel. Sí, muy buenas tardes, licenciado Salomón. Muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros es un gusto estar aquí en este Diálogo Contable, un programa que sé que he escuchado no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, don Samuel, y comenzamos con la primera pregunta. 2020, estamos pasando un año bastante especial. Desde la visión del INEC y también desde su visión como presidente del Colegio de Economistas, ¿cómo cerró el año 2020 y qué podemos esperar según las estimaciones y las mediciones que están haciendo a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo para este año 2021? Mira, el año 2020 la economía panameña ya venía resistiendo algunos, digamos, algunas brechas o problemas estructurales. Ya en el 2019 nuestra tasa de crecimiento era del 3% y con una tasa de desempleo de 7.1% iban marcando de que efectivamente el enfoque o modelo de desarrollo era necesario hacer algunas modificaciones o algunas transformaciones que son muy necesarias. Para ello, del 2020 empezó, sí, los primeros meses sí crecimos incluso 0.4%. Sin embargo, no esperábamos ni a nivel mundial, ni siquiera tampoco en el caso de Panamá, una variable, nosotros desde el punto de vista de la economía señalamos como una variable exógena, es decir, una variable fuera del modelo. Y esa variable es la pandemia, es la enfermedad COVID-19. Y el primer caso oficialmente se da el 9 de marzo del 2020. Y a partir de allí, efectivamente, la situación económica fue muy afectada, sobre todo por decisiones o equilibrios que había que tomarlos en ese momento, sobre todo con relación al tema de la salud. Los contagios empezaron a tener ya una dimensión distinta, contagios comunitarios. La propagación del mismo llevó a la primera cuarentena grande que tuvimos en abril. Eso impactó en todas las métricas económicas, en el PIB, en el IMAE, incluso en la balanza de pago, en el comercio exterior, en muchos sectores de la economía. Y empezó entonces lo que llamamos la reapertura de sectores, bloques que se llamó en algún momento, pero después se cambió a actividades. Empezaron el 9 de mayo, el 13 de mayo empezaron las actividades, para ser más exacto, y luego sucesivamente hasta el 2 de junio que abrió la infraestructura pública. Sin embargo, en ese momento el virus empezó a crecer, los contagios se fueron dando y eso obligó a que las autoridades del gobierno tomaran una decisión de ir a abrir los sectores como se había planeado, si no fuese hasta agosto del 2020, algunas actividades, otras en septiembre, hasta el 12 de octubre, donde se abre específicamente el transporte. Todo esto impactó sobre todo en 5 sectores que sumados reúnen el 52% del Producto Interno Bruto de Panamá. Porque la economía panameña es una economía atípica, focalizada más al tema de los servicios. Y eso ha sido uno de los sectores más golpeados. Por ejemplo, en el caso de Panamá, el sector industrial, la industria manufacturera, tuvo una reducción por encima del 50%. Así sucesivamente, el comercio al por mayor y al por menor también cayó poco más del 46%. El tema relacionado a los hoteles y actividades turísticas también fueron impactadas negativamente. Y un sector muy relevante en la economía panameña, que es el sector de la construcción privada, básicamente tendió a cero. Más el transporte aéreo. Todo esto sumado generan un clúster del 52%. Y si estas actividades cayeron estrepitosamente, porque así son las métricas, tiene su efecto también en el empleo.
Por ende, nosotros vamos a cerrar el año 2020 con una tasa de desempleo del 18.5%, con un tema de informalidad del 52.8%, muy cercano al 53% de la informalidad. ¿Y qué significa esto de la informalidad? Bueno, es decir, el empleo informal. O sea, es decir, de 100 personas que están adquiriendo algún tipo de ingreso, 53 lo hacen por cuenta propia y el resto, 47, lo hacen en el mercado formal. Eso también afecta sobre todo las métricas de la seguridad social, porque este 53% de empleo informal no cotiza las cuotas de seguridad social a través de la cuota obrero patronal. Y eso va también afectando sobre todo las métricas sociales, sobre todo a la Caja de Seguro Social, y sobre todo su programa IBM, Invalidez, Vejez y Muerte, que ya venía con problemas de tipo financiero, sobre todo por la lógica de cómo se lleva la Caja del Seguro Social, y esos son uno de los temas que tenemos que ir transformando. Esta pandemia en América Latina entró por 4 canales. Los canales primero del comercio internacional, que según algunas cifras de la Organización Mundial del Comercio, el comercio internacional iba a caer entre un 50 y 40%. Por otro lado, el precio de las materias primas totalmente afectado. El tema de la rigidez en el crédito internacional, ya lo estamos viendo. Y el otro canal fundamental donde entró la pandemia, en el caso de los países de América Latina, tiene que ver con las remesas. Esto afectando sobre todo a países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, que dependen de muchas remesas de los Estados Unidos. En el caso de Panamá, lógicamente, el tema de los clústeres, el tema del comercio internacional. Sin embargo, uno pudiese decir, la pregunta del millón es, y entonces, ¿cuáles fueron los sectores que de alguna manera le han dado oxígeno a la economía panameña? El sector agropecuario, de alguna manera, productos que incluso han servido para las cadenas de suministros a lo interno de bienes y servicios, pero sobre todo también algunos productos que se han exportado, como carne de bovino, que creció casi 46%, el tema del concentrado de cobre, pescados y salmones, filete de pescado, perdón, y el caso del banano, que han apuntado, digamos, en positivo. El tema del transporte, el tema asociado al Canal de Panamá, que cerró el año fiscal el 30 de septiembre, y sobre todo el Canal de Panamá, que le va a dar al presupuesto nacional poco más de 1.830 millones de dólares. Y eso es lo que está sosteniendo la economía panameña. Gran parte de esos 1.800 millones de dólares son los casi 1.600 millones de dólares que utiliza el gobierno nacional precisamente para apalancar todas las transferencias de tipo social. Programas como el Ángel Guardián, 120 a los 65, el tema de subsidio al tanque de gas, el subsidio a la electricidad, es decir, una serie de subsidios. Evidentemente, se necesitan estos ingresos para buscar ese equilibrio presupuestario. ¿Cuáles son nuestras ideas de cierre? Probablemente nosotros vamos a estar cayendo en la métrica del Producto Interno Bruto unas cifras de 2 dígitos, caída de 2 dígitos, entre un 10 hasta un menos 15%, y tasas de desempleo como las que hemos mencionado de entre un 16.5 hasta un 20%. Iniciamos el 2021, nuestras proyecciones o predicciones basan nuestra economía y de los análisis que se han realizado, tanto por CEPAL, Banco Mundial, igual a lo interno en Panamá, vemos que países como Perú, Bolivia y Panamá, que nos ha ido bastante mal, en ese tema de rebote, nosotros vamos a estar creciendo entre un 5 y 7%, pero ojo que decimos de rebote, porque como caímos tanto, nuestra recuperación va a ser más positiva en el sentido de que vamos a crecer más. Sin embargo, nosotros somos convencidos de que necesitamos trabajar a lo interno en un tema de mejor planificación. Proyectos de Estado son fundamentales. 2, un tema de la educación que es fundamental, pero no solamente la educación desde el punto de vista de la métrica de alcanzar mayormente educación a nivel nacional, sino incluso una capacitación permanente de profesores, pero también de los contenidos de la educación. Incluso la
Universidad de Panamá, sobre todo en algunas materias, algunas carreras deben de cerrarse y son ir generando otros tipos de carreras que vayan apareadas al tema de la dinámica del comercio internacional, sobre todo 4.0, cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, es decir, carreras nuevas, que es lo que viene y es lo que se avisora en 10, 15 años, para nosotros tener la clase trabajadora preparada para esos escenarios que nos vamos a encontrar. Aquí es importante una combinación de lenguajes y de política pública entre universidades, gobierno y la empresa privada. Que el mercado, evidentemente, a través de las empresas, pueda de alguna manera dar esas señales. En ese caso, para el gremio de contadores, para la gente de negocios, para consultores, ¿qué deberíamos tener en foco para que nuestros clientes puedan enfrentar la situación que viene en el 2021 y cómo se vislumbra esta situación en el 2021? ¿Qué cosas son importantes para tomar en cuenta y para planificar este año que está ya en ciernes? Es fundamental. El gremio de los contadores públicos autorizados juegan un papel importante. Los contadores públicos autorizados son los que de alguna manera siguen trabajando sobre todo con los temas de los presupuestos, siguen trabajando sobre todo con esas matrices de ingresos y gastos de las empresas, de las familias, incluso del gobierno. Es necesario entrar en una educación financiera al más alto nivel de toda la población nuestra, en que nuestra población sepa de alguna u otra manera, a través, en este caso de los contadores públicos autorizados, cómo hacer un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que basarse en elementos importantes, en priorización de gastos. ¿Qué gastos yo voy a hacer? ¿Por qué los voy a hacer? ¿Y qué gastos no debo hacer? Entonces tiene que haber una priorización de los ingresos que tenemos a efecto de que se tomen las mejores decisiones. Y ahí el contador público tiene mucho que decir, sobre todo en estas dinámicas de esos presupuestos. Yo le pongo un ejemplo muy claro. Tarjetas de crédito. Normalmente, como nosotros tenemos un sistema financiero, el crédito en Panamá verdaderamente es un crédito fácil. Aquí hay bastante competencia desde el punto de vista de la banca. Y un producto que se llama tarjeta de crédito es muy fácil obtenerlo. Sin embargo, muchos de nuestros conciudadanos, y ahí hay un rol importante por parte del gremio de los contadores, de cómo administrar una tarjeta de crédito. Saber administrar una tasa de crédito, porque efectivamente el crédito es importante para viabilizar proyectos, para viabilizar, pagar gastos de educación, de salud, etcétera, pero ver esto como un tema de emergencia, no verlo como un gasto suntuario, porque las tarjetas de crédito son un contrato bilateral, lleno de cláusulas, un contrato que efectivamente la tasa de interés es muy alta, y si no hay una buena administración, efectivamente serán más deuda, porque efectivamente si no sabes manejar ese tipo de proyectos que te estoy mencionando, probablemente estés comprometiendo ingresos futuros, incluso ingresos que ni siquiera se han generado, ya están comprometidos desde el punto de vista de la empresa, de la familia. Entonces, nuestra consideración es que el rol del contador público autorizado en el tema de las cuentas, en el tema de los presupuestos, es fundamental. Trabajar, digamos, en una priorización y una educación a nivel nacional que es muy necesaria en estos momentos para tomar las mejores decisiones en ese sentido. Y aquí es evidente que el contador público autorizado también tiene que estar revisando de manera permanente las estadísticas. Las estadísticas, por ejemplo, que genera el Instituto Nacional de Estadística y Censo en todo su orden. Estadísticas sociales, estadísticas económicas, estadísticas ambientales, porque el contador juega un rol importante en lo que es la contabilidad ambiental, en la contabilidad de las industrias culturales, en el aporte de cada uno de estos sectores a la economía nacional. Y ahí yo creo que hay un rol, tanto desde el punto de vista de la educación y sobre todo desde el punto de vista del asesoramiento a las empresas, a la familia, un rol muy importante que debe asumir, digamos, todo contador público autorizado en este preciso momento. Y para finalizar, don Samuel, ¿qué
información nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Censo que pueda ser de utilidad para los gremios empresariales, para los contadores, para los profesionales de negocios, a fin de tomar mejores decisiones? Efectivamente, primero las métricas generales de la economía, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, saber cómo está, cuáles son las actividades que conforman el Producto Interno Bruto, y más allá del cálculo, cuáles son los sectores más representativos que aportan al Producto Interno Bruto, a quienes les ha ido bien y a quienes no, cuáles son los productos que se están exportando y sobre todo esos productos que se están exportando, el empleo que se genera desde el punto de vista social, por ejemplo, las bananeras, el tema de cobre, ese empleo que efectivamente se genera en estas provincias que hacen, digamos, de estas personas adquirir un ingreso importante para llevar a su familia y mantener estas familias en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, cuarentenas totales, en algunos casos, cuarentenas parciales en otros casos, sectores todavía que ni siquiera se han abierto a la economía nacional, que siguen todavía cerrados, que van a tener un impacto significativo en muchas de las métricas. El índice mensual de actividad económica es fundamental porque te va a ver la coyuntura puntual, qué sucedió ayer, qué sucedió el mes pasado. Eso es importante para lo que nosotros llamamos la planeación y la planificación y el asesoramiento, tanto a empresas pequeñas, medianas y grandes, como también desde el punto de vista familiar, como también desde el punto de vista de las decisiones que se pueden tomar cualquier agente económico, incluso universidades, etcétera, y cuáles son los proyectos que nosotros tenemos que realizar. Es importante conocer estadísticas de la agricultura, la estadística de la manufactura, de la industria y sobre todo también estadísticas de los servicios, de lo que Panamá da, la parte financiera muy importante, el comportamiento, por ejemplo, de los precios, el comportamiento, por ejemplo, de la tasa de interés, que es el precio del dinero. Es decir, eso es fundamental para los contadores públicos autorizados. Y aquí, por ejemplo, nosotros en el INEC nos hemos tenido que reconvertir en realizar básicamente todas las encuestas a través de una metodología totalmente nueva, a través de llamadas telefónicas, y hemos tenido que reconvertirnos, sobre todo en el sótano del edificio Burro Mares y el local 50, que lo hemos establecido para hacer este tipo de encuestas, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud, pero al final para tener datos que son fundamentales, datos oportunos, datos confiables, y de alguna manera el INEC ha venido también desagregando esa data fuerte, esa data compleja en productos desagregados que puedan servir a profesionales como los contadores, a los abogados, a los economistas, a los médicos, a los tomadores de decisiones de políticas públicas del gobierno nacional y de la empresa privada, sobre todo en los negocios, de tal manera de tener cifras confiables, correctas y oportunas para tomar decisiones, sobre todo en la esfera de los negocios, tan importante, sobre todo tan importante en las inversiones que necesita este país, tomando en cuenta la característica de la formación bruta de capital nuestra, que básicamente el 33% depende de inversión extranjera. Agradecemos a don Samuel por estar con nosotros en esta edición de Diálogos Contables. Samuel Moreno, director del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República de Panamá y también presidente del Colegio de Economistas de Panamá. Y los invitamos también a seguir las redes sociales del Instituto Nacional de Estadística y Censo, porque como dicen en sus redes sociales, hashtag lo dice el INEC, es cierto. Así que, don Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Diálogos Contables y esperemos tenerlo nuevamente aquí en este programa. Muchas gracias, licenciado Salomón, por la oportunidad. Nosotros, al terminar aquí, te vamos a mandar la grabación para que tengas toda la información correcta. Siempre a la orden. Muchísimas gracias, don Samuel. Y ahora nos vamos a un cambio y ya regresamos con más en Diálogos Contables.
AulaClix.com es la mejor plataforma virtual dedicada a la formación y capacitación de chicos y grandes. Contamos con más de 100 cursos en línea desde social media, marketing, diseño gráfico, hasta un programa de inglés que con tan solo 10 meses podrás dominar el idioma. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar, trabajo, escuela, celular o tableta, en el horario que mejor se te acomode. AulaClix.com es la solución para certificarte totalmente en línea. No esperes más, aprovecha tu tiempo y dale un giro a tu vida. Hoy en día es necesario estar comunicado con todo, y qué mejor manera de adentrarte al mundo de las redes sociales con el curso de Social Media y Community Manager en AulaClix.com, desde la comodidad de tu casa, las 24 horas al día. AulaClix.com. Gracias amigos, retornamos a nuestra parte final en Diálogos Contables. Qué gusto tenerlos a ustedes en esta edición de Diálogos Contables. Y está con nosotros don Milton Chambonet de Chambonet y Asociados. Con él vamos a estar hablando sobre nuestro momento en que nos encontramos y también algunos aspectos técnicos. Don Milton, bienvenido a Diálogos Contables. Muchas gracias, gracias por la invitación y pues disponible siempre para este tipo de actividades y con mucho gusto. Muchísimas gracias a usted, don Milton. Estamos en tiempo de zafra, estamos en tiempo de inicio del año, presentación de declaraciones, nuevas normativas, nuevos formularios, un montón de cosas que están pasando justo en este momento. ¿Qué cosas debemos tener en foco para no perdernos en el mar a veces bravío en el que nos encontramos en este inicio? Sí, y un mar bien bravío. No sé si es la tormenta perfecta, tormenta imperfecta. Me iría un poco más por el concepto de la tormenta imperfecta. Hoy viajando de Santiago para acá, Santiago de Veraguas para la ciudad, venía escuchando las nuevas medidas de restricción y de apertura al mismo tiempo que se han tomado por el tema de la pandemia del COVID. Y en una conclusión muy rápida, estamos repitiendo lo mismo que ya vivimos, con la diferencia que ya lo hemos vivido. Debemos de saberlo vivir mejor en esta segunda vuelta. Nos pusieron restricciones, nos han puesto cuarentena, nos empiezan a soltar un poquito, nos sueltan con condiciones, nos sueltan con diferentes categorías de empresas que pueden ir a la calle. O sea, un hecho repetitivo que ya va por segunda vez, lo volvemos a vivir y si no hay algo rápido que le dé un cambio de timón importante a esto, lo más seguro lo vamos a volver a vivir una tercera, cuarta y quinta vez. Es decir, la técnica del acordeón, como se le llama a esto que estira y ajusta, ¿no? Estira y encoge, estira y encoge. Y nuestra profesión no se escapa de esa realidad. Y no se va a escapar de esa realidad lo mismo que sucedió a partir de marzo del año 2020. Es decir, nuevas posposiciones de presentaciones de informe, nuevas presentaciones de diferentes declaraciones, como usted acaba de hacerme la pregunta. Lo vivimos en 3 ocasiones muy marcadas durante el año 2020. Yo recuerdo que nosotros hicimos unos calendarios tributarios al respecto de las nuevas fechas, cómo se iban dando. Ahora ya en el año 2021 ya han habido 2 instrumentos jurídicos que posponen
el que pospone los impuestos que vencían en la amnistía al 31 de diciembre del 2020, lo pospuso al 15 de enero del 2021 y todo lo que vencía los primeros 15 días del mes de... Todo lo que vencía los primeros 15 días del mes de enero ya se pospuso para el 31 de diciembre. Entonces hay que estar como muy alerta y alerta a más cosas, alerta que tenemos que cumplir, ¿sí? Porque hay que cumplir, hacer el cumplimiento de todo lo que son las diferentes presentaciones tributarias que tenemos. Pongámosles a las presentaciones tributarias, también vamos a ponerle los pagos requeridos que se generan por dichas presentaciones y adicional estar pendiente de las diferentes fechas que van posponiendo el cumplimiento. Entonces creo que tenemos como un doble desafío, el desafío de el cumplimiento oportuno y el estar pendiente que no se nos venzan las diferentes fechas para no caer en multas y recargos. Y aquí, para cerrar su pregunta, no solamente es el tema de los impuestos, porque siempre me gusta hablar de tributos, que incluye impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones especiales y otro tipo de pago por temas estatales. Entonces, un mundo del cual tenemos que estar cuidando, tenemos que estar pendiente y cumplir con todo lo que se requiere. Añado aquí de manera muy concisa municipio y caja de seguro social, que pareciera que no están dentro del radar de la DGI, que es lo que más se divulga, pero estos otros tributos también tenemos que tener la misma responsabilidad de cumplimiento y de fecha de presentación. Este momento en el que nos encontramos marca una realidad para muchas empresas. Hay empresas que están suspendidas en su operación, puesto que no han podido tener mayor operación durante el año pasado. Empresas que han tenido que cerrar, empresas que han tenido que cambiar de rubro en sus actividades. En este punto, don Milton, desde su experticia tributaria, ¿qué debe hacer el contador público autorizado con sus clientes? ¿Qué cosas debe informarle y sobre qué cosas debe poner el ojo para que estas declaraciones de tributos y los estados financieros que deben ser ejecutados durante estos tiempos afecten lo menos posible al cliente, manteniéndose lógicamente dentro de la legalidad y cumpliendo a su vez con los tributos gubernamentales? Sí, yo pienso que en momentos como este estamos casi que 100% obligados a aplicar la normativa, aplicar las diferentes normativas que regulan nuestra profesión. Porque todo está normado, excepto la inspiración y la innovación. Eso no está normado. Pero todo lo demás está normado. Los contadores públicos tenemos un gran reto y es los estados financieros. Que los estados financieros de las empresas divulguen y presenten la situación real la situación real financiera de las empresas y la situación real de cada partida dentro de esos estados financieros, a temas muy puntuales como es el deterioro de los activos, el deterioro de mis cuentas por cobrar, mis inventarios, ¿sí? El deterioro de mis pasivos, que yo no pueda cumplir a tiempo y oportunamente en función de un contrato de préstamo que yo tengo, que yo no pueda hacer esos pagos oportunamente y el efecto que eso tiene sobre esos estados financieros. Bueno, todo eso
está normado. Todo eso está en las diferentes NIF y los diferentes boletines explicativos de estas normas. Entonces nosotros estamos obligadísimos al 100% a especular un estado financiero, porque las normas nos dicen cómo debe emitirse ese estado financiero y qué debe de divulgar ese estado financiero, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Eso para hablar de los estados financieros. Pero igualmente tenemos normativa en todo lo tributario. Nosotros tenemos normativa. Ningún impuesto nace de la nada. Todo impuesto nace de una ley. Entonces nosotros tenemos un código fiscal que norma. Tenemos un decreto 170 que regula el impuesto sobre la renta en Panamá. Tenemos los diferentes otros decretos que regulan los diferentes otros impuestos. Y por ahí no podemos dejar, y lo digo con una sonrisa, no podemos dejar a un lado el famoso ITAX, porque el ITAX está normando. El ITAX nos está diciendo cómo él quiere que haga las cosas. Querer que en muchas ocasiones es diferente a lo que dice el 170 y el Código Fiscal, pero también entonces para cumplir que hacerlo en función del ITAX. Y para ir concluyendo, adiciónele en lo tributario todo lo que hoy día es virtual, ¿sí? Todos los casi 200 trámites virtuales que se pueden hacer con las diferentes entidades, principalmente la DGI, y estoy seguro que si le sumamos municipio, Caja de Seguro Social, esos trámites pueden subir a 300 trámites. Entonces, también ahí hay mucho cumplimiento. Entonces, en mi conclusión, desde mi punto de vista, los contadores en este momento estamos más obligados que nunca a pegarnos a lo que la norma nos indica y no especular y hasta cierto punto no inventar, porque eso puede tener repercusiones importantes para las empresas o para los negocios en términos generales. Don Milton, hay una gran preocupación también con el tema de lo que usted nos acaba de comentar, el ITAX, sobre las formas, los tiempos. Muchas veces el sistema es muy rígido, no se flexibilizan ciertos términos temporales, sobre todo. Hay correlaciones entre unas y otras cosas, las cuales a veces crean un panorama nublado, y además está el tema de hacer las cosas a tiempo, como usted lo ha dicho. ¿Qué recomendaciones nos da para poder utilizar esta herramienta que se tiene a disposición para la presentación de las declaraciones de la mejor forma, y tal vez algunos tips sobre esas cositas que usted conoce y maneja y que muchos contadores a veces todavía no han podido ver en la prácca? Sobre todo un llamado a todos los contadores, como usted bien lo dice, a mantenerse siempre actualizados, porque hay cosas que cambian muy, muy rápido. ¿Qué nos dice usted, don Milton? Yo creo que mis tips son actitudes, ¿sí? Mis dos tips serían actitudes, y es paciencia y laboriosidad. Meterse en el ITAX es laborioso, ¿ve? Exige mucha información, exige mucho detalle. Para nadie es un secreto todos los anexos que nosotros tenemos que incluir en la declaración de renta. Para nadie es un secreto el formulario 43 o el informe de compra que se presenta mensualmente. Para nadie es un secreto los informes de no declarante. Entonces yo creo que hay algo de laboriosidad que con tiempo tenemos que conocer y estar preparado para cuando nosotros nos sentamos frente al ITAX, tengamos toda la información que se requiere
para poder alimentar los diferentes formularios e informes que se solicitan para poder completar cualquier declaración que nosotros vayamos a confeccionar. Siempre tal vez yéndose a ese método antiguo que yo recuerdo, donde uno preparaba en borrador primero todos tus informes, ¿sí? En Excel hoy día, para poder entonces cuando tú te sientas frente a Lita, cuando tú te sientas frente a Lita, tú estás mejor preparado para todo lo que vas a solicitar, ¿sí? Es como un pretrabajo a eso de que cuando tú te sientas, tú solamente vas a hacer un proceso de captación. No es que sentado vas a empezar con un proceso de preparación, porque nunca vas a tener tiempo, nunca vas a tener la paciencia, nunca vas a tener el lugar en tu psique en este momento de satisfacer todo lo que Lita te solicita en momentos como este, sabiendo de antemano que es mucho lo que la información que tenemos que introducir. Hoy día se especula mucho, Salomón, como por ejemplo la nueva ley de descuento a los jubilados que te crea en comida. Lo voy a hablar en palabras sencillas. En las comidas que consumen en los restaurantes, que tienen un descuento del 25%, ¿sí? Se especula mucho de qué te va a pedir el ITAX y la reglamentación en cuanto tú vas a llenar para acogerte a ese beneficio de deducirte directamente del impuesto sobre la renta los descuentos que tú le has dado a jubilado. Pero de seguro que algo que viene es que tú vas a tener que tener una base de datos de los jubilados, de tus comensales jubilados. Cédula, por lo menos, nombre completo, celular y tal vez por ahí dirección. Porque eso te lo va a pedir en un momento dado el ITAX. Entonces, desde ya uno tiene que ir creando esa base de datos, de información de los jubilados, de tus comensales jubilados, a los cuales tú le has otorgado un descuento, que quien va a asumir ese descuento va a ser el Estado, a través de evitar que tú saques de tu flujo ese dinero que diste en descuento. Entonces, eso va a traer bajo. Entonces, toma más fuerza la laboriosidad que tú vas a tener que tener y la paciencia para poder sentarte siempre frente al ITAX. Y en el caso, don Milton, de la relación entre los estados financieros y las entidades bancarias. Las entidades bancarias hoy en día están pidiendo a las empresas, sobre todo ante este momento tan difícil en que nos encontramos en las empresas, que sus estados financieros estén muy bien revisados, y no solamente eso, sino que las empresas tampoco pueden presentarse ante los bancos con una gran pérdida, porque de alguna forma perderían también la credibilidad y algunas posibilidades ante el sistema bancario. ¿Qué hacemos en este caso? Salomón, nunca ha sido diferente. Los contadores estamos obligados a hacer, el estado financiero debe ser un reflejo de la situación financiera de la empresa en un momento determinado, ¿sí? Eso nunca ha sido diferente. Que los estados financieros hoy día van a mostrar una situación financiera deficitaria en la mayoría de las ocasiones, esa es otra cosa. Esa pregunta, Salomón, es hasta cierto punto una pregunta que yo te la contesto, ¿no? Pero es una pregunta para poner a los banqueros y hacérsela a los banqueros y preguntarle a los banqueros, bueno, los contadores están obligados a reflejar fielmente la situación financiera de la empresa. Los contadores no pueden bajo ninguna circunstancia
inventarte una ganancia donde hay una pérdida. Eso es penado por la ley. Entonces, tu banco, ¿qué vas a hacer con todos estos estados financieros que van a mostrar pérdida? Vas a cambiar tu forma de evaluación, vas a cambiar tu forma de analizar los estados financieros. ¿Qué patrón ahora va a ser el que tú vas a utilizar como una forma de asegurar el repago del préstamo que tú das? Antes era el crédito personal. Si yo era un hombre distinguido, que estaba al día en todas mis deudas, el banco no tenía ningún problema y me llenaba más de dinero porque yo tenía una reputación, ¿sí? Luego eso dejó de ser la fuente de repago para convertirse en los flujos. Ok, tú generas los suficientes flujos para poder pagar lo que yo te voy a prestar. Hoy día yo no sé si los flujos son el factor determinante para que los bancos evalúen las formas de repago, ¿sí? Porque todas las empresas, yo no quiero, sí, bueno, sí lo sé, la situación de la industria de la construcción. La industria de la construcción en su apertura no abrió a más del 35%. Y esta vuelta no va a ser diferente porque los bancos se han encargado de cerrarle las válvulas, cerrar esas llaves para no prestarle, porque los bancos tienen miedo de que a quién le vas a terminar de vender eso, pero tienes el problema de lo que ya prestaste. Entonces, esa pregunta es muy interesante y en el entorno de nuestro mundo contable es como muy fácil de contestar. Los estados financieros se te van a presentar con pérdida. Yo recuerdo diferentes discusiones que he tenido con mis clientes que dice, Milton, ¿cómo yo le voy a presentar el estado financiero al banco con pérdida? Es que vas a tener que presentárselo. O sea, nadie debe de convertirte esa pérdida en una utilidad y el que lo hace el mismo banco no te va a creer cuando, si tú estás en la industria, se me ocurre a mí, en la industria pesquera, ¿sí? Y todas las empresas relacionadas con esa industria han presentado un estado financiero con utilidad. El mismo banco no te va a creer. Yo creo que ese tema, esa complejidad de ese tema está en manos hoy día de los bancos, porque las empresas difícilmente pueden hacer algo diferente a presentar sus estados financieros en función de la situación real de sus finanzas. Don Milton Chambonet en Diálogos Contables. Antes de culminar este programa, don Milton, sus últimas recomendaciones para nuestra audiencia en Panamá y también a todos los que nos ven a través del canal EJV a nivel internacional y en nuestras plataformas de Facebook, de Business News Panamá y de nuestro patrocinador Aula Contable. Bueno, mi recomendación es que preparémonos los contadores, los tributaristas, limitándome a nuestra profesión, preparémonos para una gran dinámica, ¿sí? Preparémonos para grandes cambios, preparémonos para nuevos paradigmas, preparémonos para lo impreparable, ¿sí? Preparémonos para lo desconocido, pero preparémonos. Porque yo creo que esta pandemia ya ha cambiado muchas cosas dentro de nuestro mundo tributario y financiero y va a seguir cambiando. Y los contadores estamos obligados a estar atentos a dichos cambios, entenderlos, interpretarlos como debe ser, que ese es un gran reto, ¿sí? Aquel concepto de lectura comprensiva que cuando lees comprende realmente el mensaje intrínseco que tiene cada párrafo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en esa lectura comprensiva de la situación, de lo que estamos viviendo. Una vez nosotros entendamos este dinamismo, entendamos que ya la forma de hacer las cosas, los lugares donde nos sentábamos no son los mismos,
las herramientas que utilizamos no son las mismas, que todo va a cambiar y todo viene muy dinámico. Yo creo que eso nos abre la primera puerta a poder enfrentar los retos que ya estamos viviendo y los retos que se nos van a seguir presentando. Yo no veo en lo contable y en lo tributario este año 2021 diferente al 2020 en función de todo lo sucedido por la pandemia. Vendrán cancelaciones, vendrán posposiciones, vendrán empresas que los bancos les quiten los créditos. Vamos a repetir lo mismo que repetimos durante los 10 meses, los 10 últimos meses del 2021, es lo que nos viene, del 2020, discúlpeme. Vamos a repetir esos 10 meses del 2020, lo vamos a repetir este 2021. Y para terminar, le digo con la ventaja de que ya lo vivimos. Ya sabemos cómo es el tema y ya no tiene por qué cogernos desprevenidos. Así es, ya lo vivimos y ya debemos tener algo de conocimiento. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Diálogos Contables. Recuerde que este programa llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador Aula Contable, la plataforma para la educación continua del contador público autorizado. Y precisamente como ya dice don Milton, ya lo vivimos, tenemos que prepararnos y la mejor forma de prepararnos es a través del conocimiento y la capacitación continua. Así que muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo mes en otra edición más de Diálogos Contables. Hasta la próxima. Hasta luego. Hola, mi nombre es María Pía. Es un gusto contar contigo ya que en Aula Contable queremos poner la actualización continua en la palma de tus manos y al alcance de un clic. Presta mucha atención pues quiero contarte todos los beneficios que tendrás al ser miembro exclusivo VIP. La gran noticia es que podrás accesar a la zona VIP virtual 24/7 desde cualquier dispositivo como teléfonos, tablets o computadoras. Podrás ver el contenido premium como seminarios, cursos, foros, dictados por expertos de alto nivel en contabilidad. Si te perdiste de alguno, de seguro en el área VIP lo encontrarás. Podrás desbloquear hasta 12 seminarios al año y repasar el material que compartieron para ti. Como miembro VIP de Aula Contable disfrutarás del 50% de descuento en cualquier seminario programado en vivo durante un año. Tendrás acceso a becas de cursos de nuestro aliado aulaclix.com, donde cuentan con un gran catálogo de más de 400 cursos de profesionalización, programas, idiomas entre otros, y lo mejor de todo es que este beneficio es transferible a miembros de tu familia de primera línea de consanguinidad. Tendrás derecho de sala, consiste en que los miembros tienen prioridad de cupo en cualquier evento nacional o internacional. No dudes en contactarnos, en la parte de abajo del video encontrarás nuestro número de WhatsApp. Recuerda, esta es una promo de tiempo limitado, solo pagas $59.99 al año y ya eres miembro VIP de Aula Contable. Te espero en el área de miembro.